Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Un poco lejos, pero sí se escucha. ¿Está bien todo audio, Sebastián? Sí, sí, sí. Ya, chévere. Ya, Sebastián, tu mamá me comentó que íbamos a ver hoy día cinética química, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cómo va tu teoría con cinética química? ¿La tienes todo claro o quieres que repasemos algo de la parte teórica? Tenemos que pasar a pasar algo. La parte teórica no estaría mal, sí, porque no, no, Te escucho bastante lejos, Sebas, perdón. ahí un poquito mejor. Ya, ahora un poquito mejor, sí. Y ya, decía, si se puede agarrar un poco la parte teórica, sí sería chévere. Ya. Voy a tratar de avanzar los ejercicios y con el avance de los ejercicios ver un poco de la parte teórica, porque lo que estoy viendo es que lo que tú trabajas son ecuaciones de velocidad, ¿ya? Ujú. Entonces, la parte teórica de este tema es bastante amplia, hay mucha teoría. Entonces, no nos daría el tiempo para poder hacerlo. Entonces, conforme voy avanzando la ecuación de la velocidad, yo, igual que la vez pasada, te dejo los videos, te dejo la diapositiva. Mira, esta diapositiva que te voy a dejar tiene teoría. ¿Ya? Entonces, de acá puedes ir viendo, lo puedes ir viendo también con los videos que te voy a dejar para que tú puedas repasar e ir viendo los ejercicios, ¿ya? Y aprovechar el tiempo en ver esto de la parte práctica, que es por lo que te van a evaluar, por lo que estoy viendo, ¿ya? Entonces, eh, empecemos por acá. Ya, mira, tenemos acá. Dice, la ley de la velocidad para la reacción es esta que tú tienes aquí, ¿ya? Voy a ponértela de esta manera. Si nosotros tenemos una reacción química, llámese una reacción A más B, que te da como resultado, voy a llamarle un C nada más, ¿ya? Para no complicarnos tanto la vida. Normalmente esto tiene que estar en fase gaseosa o en solución acuosa. ¿Ya? Yo le voy a colocar el caso más común, que es trabajar en fase gaseosa. ¿Ya? Entonces, esta es una reacción química. ¿Ya? Y esta reacción química se entiende que es lo que se conoce con el nombre de reacción elemental. ¿Ya? Voy a ponerle así, reacción elemental. Una reacción elemental es una reacción que ocurre en un solo paso. Un solo paso significa que no hay un mecanismo de reacción, ¿ya? ¿Qué es un mecanismo de reacción? Nosotros podemos ver una reacción química como A y B que me da un C, pero en realidad pueden haber varios procesos internos que hacen que tú de A a B llegues a C, ¿ya? Cada uno de esos procesos internos se conoce con el nombre de una reacción elemental. Entonces, una reacción real, ¿ya? O un proceso real viene a ser el conjunto de todas las reacciones elementales que tú puedas encontrar, ¿ya? Y para una reacción elemental, en el caso ideal, será
que tú puedes calcular directamente la ecuación de la velocidad. Si esta reacción es una reacción elemental, la voy a colocar aquí, ¿ya? Para esta reacción que es elemental, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la velocidad de la reacción, la voy a poner así, ¿ya? Va a ser igual a una constante que se llama constante específica de velocidad por la concentración de los reactivos. Y aquí, ¿quiénes son los reactivos? Vienen a ser A y vienen a ser B, ¿ya? Y como está afectado por un exponente A, aquí elevado a la A y aquí elevado a la B. Esto es el caso ideal. ¿Ya? Este es el caso ideal. O sea, si es que nosotros estamos hablando de una reacción elemental y a mí nadie me dice lo contrario, yo debo considerar que estoy frente a una reacción elemental, ¿ya? Pero para una reacción real pasa algo diferente. Para una reacción real, tú vas a tener que la velocidad de la reacción va a ser igual a una constante específica de velocidad, eso no va a cambiar, multiplicado igual por la concentración de A, por la concentración de B, solo que los exponentes que tú vas a encontrar aquí son exponentes que sí van a cambiar dependiendo de una de las variables de la operación. ¿Y por qué te digo variables de la operación? Porque pueden haber varios factores que afecten a una reacción, ¿ya? Entonces, estos exponentes, ¿ya? Terminan siendo el punto crítico de una ecuación de velocidad. Posiblemente tú, durante el desarrollo de tu carrera universitaria, digas, oye, yo quiero dedicarme a ver procesos industriales. Tú eres agroindustrial, creo que me dijiste. Sí, autoindustrial. Agroindustrial. Ya. Entonces, tú quieres decir, oye, yo lo que quiero ver es cuál es la velocidad de producción de alimento, ¿ya? Y esa velocidad de producción de alimento implica que el alimento crudo, ¿ya? Ingrese a través de un horno, luego a través de un horno, ingrese a través de una cámara que tenga, vamos a decir, nitrógeno para eliminar o para crear un sistema inerte. Entonces, no es que el alimento crudo pueda estar todo el tiempo del mundo en el horno, ni tampoco que el alimento después pase a una cámara en donde tú tengas gas inerte. Hay un tiempo, ¿ya? Entonces, ese tiempo lo controla tu cinética química, ¿ya? Entonces, se hacen pruebas y con esas pruebas tú sabes cuánto tiempo el alimento tiene que pasar, por ejemplo, a través del horno y luego de ese tiempo en el que hubo una temperatura, que el alimento se empezó a cocinar, sale de esa línea de producción y entra a otra línea de producción que tiene también otra cinética química. Entonces, los cálculos que se hacen cuando hay una reacción química son determinados por esto, por el exponente X y el exponente Y. Puede ser que esto sea un tipo de alimento, ponte carne de res, ¿ya? Y esto sea carne de pollo, por así decir, ¿ya? Entonces, si fueran así, el exponente que tú tienes acá termina definiendo cuál es el tiempo que va a tener que estar esto en ese proceso industrial, por decirte así. Ok. Entonces, esto se hace a través de cálculos experimentales. Por eso la mayor parte de los ejercicios que te han dado a ti son cálculos experimentales. Es mucho más complejo, en realidad. Yo te estoy diciendo la forma más práctica, es mucho más complejo, pero para nivel básico de química se utiliza eso, ¿ya? Entonces, el principal problema que vas a tener tú, Sebastián, en cinética química para química general, va a ser esto: X, Y, los exponentes y la constante específica de velocidad. Eso va a ser los principales problemas. Y eso de ahí, X puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser una fracción, puede ser cero incluso, ¿ya? Y eso tú lo vas a determinar a partir de datos experimentales. Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, esta ecuación que te dice lo siguiente. Mira, la ley de la velocidad de esta reacción está dada por, esta es la ecuación, ¿ya? Como tú te das cuenta, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Mira, concentración del amoníaco, aquí está el amoníaco, concentración del nitrito, aquí está el nitrito, perdón, del amonio, concentración del amonio, concentración del nitrito. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Porque yo la veo media...
media difusa. Se ve bien, se ve bien. Entonces, concentración del amonio, concentración de nitrato, ¿ya? Esa es la ecuación de la velocidad. Se entiende, mira, se entiende que acá hay un uno adelante y un uno adelante, pero independiente de que haya esos números ahí, tu expresión de la velocidad de la reacción sería la siguiente. Voy a ponerle acá del ejercicio, ¿ya? Del ejercicio. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la velocidad de la reacción es igual a la constante específica de velocidad multiplicada por la concentración del amonio, que es lo que yo tengo acá, y multiplicada por la concentración del ion nitrito, que es lo que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen calcula la velocidad de la reacción y yo sé que la velocidad de la reacción es esto, yo debería tener la constante de velocidad, debería tener la concentración del amonio y debería tener la concentración de nitrito. Entonces vamos a ver si tenemos esos datos. Digo, la constante específica de velocidad, ¿la tengo o no la tengo? Constante específica de velocidad, sí, mira, aquí te la dan. Te dicen que equivale a 3 por 10 a la menos 4 molar por segundo. ¿Ya? Molar por segundo. Es la constante específica de velocidad. ¿Ya? Y la concentración, mira, la concentración del amonio, si me la dan, me dicen que la concentración del amonio equivale a 0,26 molar, ¿ya? Y la concentración del grupo nitrito, NO2, equivale a 0,08 molar. O sea, tiene los datos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reemplazar, ¿ya? Y para que te guíes mejor, yo te recomiendo utiliza tus unidades, ¿ya? Ahorita vas a ver a qué me refiero. Digo, la velocidad de la reacción es la constante, o sea, 3 por 10 a la menos 4 molar, perdón, acá te aparece 1 sobre molar por segundo, así es como te lo muestro. No te asustes porque esta constante específica puede tener diferentes unidades, no es una sola unidad, ¿ya? Luego, esto es por la concentración del amonio, que vale 0,26 molar, ¿ya? Y esto es por la concentración del nitrito, que es 0,08 molar. Lo que sí, nunca dejes de ver cuál es el exponente. Como aquí el exponente vale 1 y 1, yo no me preocupo. Pero si el exponente fuera 2 y 3, aquí lo elevas al cuadrado y lo elevas al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, la resolución de tu ejercicio sería al final multiplicar esos tres números. O sea, multiplicar 3 por 0,26 y por 0,08. Entonces sería 3 por punto 0,26, perdón, 3 por punto 26 y por punto 0,8. Esto me da 0,0624. Entonces la velocidad es esta, 0,0624 por 10 a la menos 4 molar por segundo. ¿Ya? Molar sobre segundo. Y esto expresado en notación científica sería 6,24 por 10 a la menos 6 molar sobre segundo. ¿Ya? Entonces, eso es ya con la matemática. Ahí está, 6,24 por 10 a la menos 6 molar por segundo. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿te quedó claro, Sebastián? Sí, ¿Algo que necesites que repite? no, se ha entendido bien, se ha entendido bien. Ya, perfecto. Igual te voy a dejar el video, como hice la última vez, en el YouTube, para que tú puedas repasar la clase. ¿Ya? Claro, está bien. Listo. Ahora, acá, ¿cuál es la velocidad de la reacción en el momento en que eh, la concentración del flúor vale 0,1 y la concentración del cloro O2, ¿ya? Vale 0,02, ¿ya? Mira, la concentración del flúor, acá, voy a ampliar un poquito, ¿ya? La concentración del flúor 0,01, ¿te das cuenta? No está en la tabla. Y la concentración del cloro O2, 0,02, tampoco está en la tabla, ¿ya? A mí me están dando una tabla en donde yo voy a tener diferentes velocidades para diferentes concentraciones de flúor y de cloro O2, dióxido de cloro, ¿ya? Entonces, con esto vamos a hacer lo que te dije hace un rato. Vamos a calcular, ¿ya?
velocidad de la reacción, lo que se conoce con el nombre de ecuación de la velocidad, ¿ya? Entonces diré acá, la velocidad de la reacción, ¿ya? La velocidad de la reacción va a ser igual a ¿qué? A una constante, que es la constante específica de velocidad, multiplicada por la concentración del flúor y multiplicada por la concentración del cloro O2, ¿ya? ¿Cuánto es el exponente acá? No lo sé. ¿Cuánto es el exponente acá? Tampoco lo sé. Justo eso va a ser nuestro problema. Nuestro problema va a ser calcular esta constante, calcular este X y calcular este Y. ¿Por qué? Porque si a mí me piden la velocidad de la reacción, o sea, me piden esto, y me están dando la concentración del flúor y me están dando la concentración del dióxido de cloro, yo necesito estas otras tres variables para llegar a mi respuesta, ¿ya? Entonces me están dando tres datos numéricos, y con esos tres datos numéricos yo tendría que poder llegar a mi respuesta. A ver, vamos a llamarle la prueba número uno, ¿ya? En la prueba número uno, yo diré la velocidad de la reacción, que es 1,2 por 10 a la menos 3, estoy reemplazando, Sebastián, ¿ya? Es igual a ¿qué? A la constante específica de velocidad multiplicada por, voy a ponerle acá, la concentración del flúor, que vale 0,1 elevado a un exponente que yo no sé, X, ¿ya? Y la concentración del dióxido de cloro, que es 0,01 elevado a otro exponente que tampoco sé cuál es, ¿ya? Lo que estoy haciendo es, estos datos de acá, los estoy trasladando acá, ¿ya? En tu segunda prueba, a ver, ¿cuál sería tu segunda prueba? La velocidad de la reacción, 4,8 por 10 a la menos 3, es igual a la constante de velocidad multiplicada por la concentración del flúor, que es 0,1 a la X, y por 0,04 elevado a la Y, ¿ya? Entonces, si me has comprendido la idea, en tu tercera prueba, ¿qué vamos a colocar acá? Tercero. Ahí es lo que vamos a colocar 2,4. Eso. Claro, sería 2,4 por 10 a la menos 3, ¿ya? 0,2. Bueno, entonces Esto sería hacemos la constante, ¿ya? Multiplicado por, 0,2. claro, 0,2 elevado a la X X. y, 0,01 elevado a la Y. perfecto, 0,01 elevado a la Y. Ya, tienes tres ecuaciones, ¿ya? Con esas tres ecuaciones tú debes intentar resolver y obtener esto de acá. Ahora la pregunta, ¿cómo lo haces? Si, si tú eres demasiado matemático, te puedes ir a trabajar con logaritmos y llegar a una conclusión. Eso es lo real, ¿ah? Lo real es que tú puedas trabajar con logaritmos y llegar a esta conclusión. Pero esos serán cursos tal vez más adelantados. Tal vez en tu malla curricular tengas un curso que se llama cinética química y harás eso. Sin embargo, aquí en química general te enseño los fundamentos. Y como tus fundamentos son como que problemas para que entiendas el concepto y luego ya tú puedas expandirlo. Estos problemas típicamente están diseñados para que tú elimines, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría? A esto yo le voy a llamar la ecuación uno, a esto yo voy a llamar la ecuación 2 y a esto yo le voy a llamar la ecuación 3, ¿ya? Yo voy a trabajar entre uno y 2, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer la relación uno sobre 2. Ahora tú me dirás, ¿y por qué haces esa relación? Bien fácil. Porque acá hay 0,1 a la X y 0,1 a la X. Acá tengo K y acá tengo K. Entonces, se van. Y la única variable que te va a quedar por analizar va a ser Y. Entonces tú dirás, de aquí, 1,2 por 10 a la menos 3 sobre 4,8 por 10 a la menos 3, ¿ya? Y esto es igual a ¿qué? Como yo estoy dividiendo esto entre esto, las K se van. 0,1 a la X y 0,1 a la X se va. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 0,01 entre 0,04, esto elevado a la y esto también elevado a la Y, ¿ya? Esto es un poquito de matemáticas nada más, Sebastián. 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3 se va. Este señor con este señor te va a quedar
Arriba 1 y abajo 4. Por ley de exponentes, ¿yo qué puedo hacer aquí? 0.01 entre 0.04 y todo este monstruito elevado a la y. ¿Ya? Lógicamente, esto de adentro es 1 entre 4 elevado a la y, claro. ¿no? Entonces, si un cuarto es igual a un cuarto elevado a la y, consulto, ¿y cuánto vale? Al ojo. Uno. 1, claro. Esto vale 1. Porque si esto es igual a esto, entonces la única manera que se cumpla es que y sea igual a 1. Listo, ya tienes el valor de y. Ahora, ¿cómo calcularías bajo ese mismo criterio, Sebastián, el valor de x? ¿Qué relacionarías? El valor de X. Mm, Relacionas 1 con 3. ¿Por qué? Porque acá tiene 0.01 elevado a la y y 0.01 elevado a la y. Cuando relaciones, estos dos se van a ir y te vas a quedar únicamente con x. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a relacionar 1 con 3. ¿Ya? Si quieres 3 entre 1, no hay problema. Acá también si quieres 2 entre 1, no hay ningún problema, Sebastián. Te va a dar exactamente la misma respuesta. ¿Ya? Entonces, 1 entre 3. Diré 1,2 por 10 a la menos 3 entre 2,4 por 10 a la menos 3. ¿Y esto es igual a qué? Él y él se va. Él y él también se van. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar 0,1 elevado a la x entre 0,2 elevado a la x. ¿Ya? Entonces, de acá vas a decir, esto 10 a la menos 3. Con 10 a la menos 3 se va. Él entre él me va a quedar 1 entre 2. Y esto es igual, por matemática, 0,1 entre 0,2 elevado a la x. O en otras palabras, 1 entre 2 elevado a la x. Si un medio es igual a un medio elevado a la x, pregunto, ¿x cuánto vale? mm, ¿Cuánto vale x? Uno. 1, perfecto. Entonces, ya tienes el valor de y, ya tienes el valor de x. ¿Qué te hace falta? La constante específica de velocidad. Entonces, mira, acá tú ya tienes una primera variable. Acá tú ya tienes una segunda variable. Para poder hallar el valor de k, voy a decir aquí, hallando K, la constante específica de velocidad. Tú puedes tomar cualquiera de estos valores, cualquier, el que se te ocurra, ¿ya? O sea, tomas esta ecuación, tomas esta ecuación, tomas esta ecuación, cualquiera. Escoge cualquiera de ellas, Sebastián. ¿Cuál quieres trabajar? La que se te ocurra. La uno. La 1, ¿ya? Entonces, de la ecuación 1, ¿ya? De la ecuación 1, ¿qué vamos a decir? 1,2 por 10 a la menos 3 es igual a ¿qué? Es igual a la constante específica de velocidad multiplicada por la concentración, que vale 0,1 elevado a la x, que es 1, por la concentración de y, o sea, 0,01 elevado a la y, o sea, también 1, ¿ya? Este Sí, 0,1 es como si dijera 10 a la menos 1, ¿cierto? claro. Esto es 10 a la menos 2, ¿sí? Juntos me da 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 aquí y 10 a la menos 3 acá, ¿qué va a ocurrir, Sebastián? Se Se van, retira. ¿sí? Por lo tanto, tu constante específica de velocidad, ¿cuánto vale? 1,2. Se acabó. Pero esa no es tu respuesta. Porque a ti lo que te piden, ¿ya? Se pide la velocidad cuando la concentración del flúor vale 0,01 y la molar y la concentración
del dióxido de cloro es igual a 0,02 molar, ¿ya? Entonces, lo que tú haces es, chévere, como me están pidiendo eso, digo, mi velocidad de reacción va a ser igual a ¿qué? Voy a colocarle con colores de lo que hemos hallado, ¿ya? La constante específica de velocidad, que es 1,2, multiplicado por la concentración del flúor, acá está, la concentración del flúor, que vale 0,01, ¿ya? Elevado a la X. ¿Cuánto vale X? 1 por la concentración del dióxido de cloro, que aquí me dicen vale 0,02, ¿no? Y esto también elevado a la unidad. Entonces despejo de aquí y puedo hallar la velocidad. A ver, esto es como si dijera 2 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Esto es 10 a la menos 2. sí. No, ¿Ya? sí, Entonces tengo 2 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 y 1,2, ¿cierto? Entonces, el 2 por 1,2 me da 2,4. 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 me da 10 a la menos 4. ¿Sí? Esa sería tu respuesta, Sebastián. ¿Sí? ¿Te quedó claro? sí. Preguntas, consultas, comentarios. Mm, no, todo bien, todo bien. Sí, ¿Sí? entendido. Sí. Ya, perfecto. Entonces, avancemos. El siguiente ejercicio es similar. A ver, te dicen, una de las reacciones que participan en la destrucción de la capa de ozono es la que tú tienes acá. ¿Ya? Y lo que te dicen es, calcula el valor de la constante de velocidad a 25 grados Celsius y determina la ecuación de la velocidad. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, te dan de dato la velocidad, la concentración del óxido nítrico y la concentración del ozono, ¿ya? Y te dan tres experiencias, igual como hemos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces vas a decir, la velocidad de la reacción va a ser igual a ¿qué? A la constante específica de velocidad multiplicada por la concentración de los reactivos, el óxido nítrico, por el ozono, ¿ya? Solo que tú no sabes cuánto es el exponente del óxido nítrico, ni tampoco el exponente del ozono. Eso es lo que nos toca calcular. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, Y te dan tres experiencias, ¿ya? Tres experiencias. La experiencia uno, la experiencia 2 y la experiencia 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Estos problemas son muy repetitivos, ¿ya? Solo que hay algunos cambios. He visto en tu guía que te ponen dos o tres problemas diferentes, o un problema diferente por lo menos he visto, así que sobre eso también vamos a atacar, ¿ya? Aquí, en tu experiencia uno, ¿cuánto vale la velocidad de reacción? Ayúdame. sí, sí, 7,6 por 10 a la menos 3, ¿cierto? ujú. Eso sería la constante multiplicada por la concentración del óxido nítrico. ¿Cuánto vale la concentración del óxido nítrico? 1,5 por 10 a la menos 5 molar, elevado al exponente X. Luego sería 2,3 por 10 a la menos 5 molar, elevado al exponente X. ¿Estamos? Aquí. ¿Cuál sería? Ahí sería 2,3 Ujú. por 10 a la menos 2 sale. Sí. Y uno, bueno, acá, Ujú. ¿no? Y entre paréntesis es 1,5 por 10 a la menos 5 Ujú. elevado a X. Ajá. Luego, 6,9 por 10 a la menos 5 a la y. Muy bien, está bien. ¿Y en tu última experiencia? Hay 6,8 por 10 a la menos 2. Ujú. Igual acá, 4,5 por 10 a la menos 5.
Ujú. Elevado a la X, y todo multiplicado por 6,9 por 10 a la menos 5. Sí, a la Y. A la Y. Ya, entonces, si te acuerdas de lo que vimos anteriormente, tenías tres ecuaciones, ¿no? La ecuación, Ujú. vamos a llamarle uno, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. ¿Ya? Entonces, ahora la idea es con esto hallar la constante, hallar X y hallar Y. ¿Qué relacionarías inicialmente, Sebastián? Entre 1 y 2. Uno y 2, claro, uno y 2. Si relacionas uno y 2, eliminas todo esto y tu variable sería Y. ¿Y luego qué harías? 1 y 2 sería una relación entre 1 y 3. Uno y 3 podría ser, porque como tienes X, lo reemplazas y con eso llegarías a Y. Pero dime, ¿no te parece que podamos nosotros relacionar 2 con 3? Si Claro, relaciono 2 con 3, el 6,9 de acá lo elimino, ¿no? claro, más Queda fácil. solamente como variable X. O sea, no está mal lo que tú me has dicho, ¿ah? Hace un momento, ¿qué hace? Calculo X. Si Ujú. calculo X y luego relaciono uno con 3, como ya tengo el valor de X, lo reemplazo, pero hago un paso adicional. Esto es como el ajedrez, ¿no? O sea, trata de evitar el paso adicional porque eso te quita una ventaja. Entonces, Claro, hacemos esto. Relacionamos uno y 2. Yo te dejo como tarea de que tú hagas lo que me acabas de decir y a ver a qué llegas. De repente resulta ser más fácil para ti esto y bueno, lo haces de esa manera, ¿ya? Uno y 2. Esto. Entonces, al hacer uno y 2, si yo hago uno entre 2, lo que va a pasar aquí es que lo siguiente. Digo, 7,6 por 10 a la menos 3 sobre 2,3 por 10 a la menos 2 es igual a esta constante con esta constante, se van, el con él se van, y acá te va a quedar 2,3 por 10 a la menos 5 entre, uy, entre 6,9 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y ambos elevado a la y. Ya vimos en el ejercicio anterior que yo puedo dividirlo directamente, ¿cierto? claro. Entonces, de acá lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? El, si te das cuenta, 10 a la menos 5 con 10 a la menos 5 se va. 2,3 con 6,9, esto está en una relación de 1 a 3, ¿puede ser? ¿Sí? Ujú. Aquí, ah, 7,6 y 2,3 tienen alguna relación. Mm, no, sí, 3,3 es... 0,3. Sí, a ver, si hacemos 0,76 entre 2,3, 0,33. Claro, o sea, si tú divides, mira, si tú divides esto entre esto, el resultado te va a dar 0,33. Y 0,33 en fracción es no igual, ¿ya? Pero aproximadamente un tercio, ¿ya? A la Ya. prueba. Divide esto entre esto, te va a quedar 0,33. ¿Lo hiciste? O sea, divido todo 7,6 por 10 a la menos 3. Claro. Con el, Matemáticamente, mira, 10 a la menos 2 con 10 a la menos 3, aquí te queda un 10 a la menos 1, ¿verdad? ujú, Ya. Y 10 a la menos 1 por este número te va a dar 0,76. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Ya. 0,76 divídelo entre 2,3. ¿Cuánto te da? 0,33. 0,33.
Y 0,33 en fracción es como si tú dijeras un tercio. Ya. Entonces, es como si tú dijeras un tercio a la y es aproximadamente un tercio. Entonces, si de acá decimos que un tercio elevado a la y es igual a un tercio, ¿a qué conclusión llegas? ¿Y a qué es igual? Aún. A uno. ¿Ya? No te compliques mucho, porque como estás en química general, esto no tiene que ser, va a ser tan exhaustivo como en cursos de cinética química, ¿ya? Acá lo que buscas es conocer el concepto, ¿ya? Entonces, ahora lo siguiente es relacionar 2 con 3, ¿ya? Vamos a relacionar 2 con 3. Si relacionamos 2 con 3, ¿qué va a ocurrir? Vas a decir aquí, vas a decir 2,3 2,3 por 10 a la menos 2 dividido entre 6,8 por 10 a la menos 2. Esto es igual a qué? K con K se va, ¿cierto? Este señor con este señor se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar 1,5 por 10 a la menos 2 dividido entre 4,5 por 10 a la menos 2. Es -5, a la -5. A la menos 5. Ya, perfecto. A la menos 5. Te lo hice a propósito para que me corrigieras. Ahí está, a la menos 5. Ahí está. Chin, chin. Y esto elevado a la x. ¿Estamos? Ya. Ahora, va a pasar exactamente lo mismo que en el caso anterior. Mira, digo aquí lo siguiente. 10 a la menos 5 con 10 a la menos 5 se va. Este señor con este señor hace que acá abajo me quede un 3. ¿Cierto? ¿Estamos? Ujú. ¿Sí? Ahora, 10 a la menos 2 con 10 a la menos 2 igual. Chin, chin se va. Y acá te queda 2,3 y 6,8. Si tú haces el cálculo, te va a salir cualquier cosa. Pero este 6,8 conviértelo en 6,9. Y 2,3 entre 6,9 por simplificación, ¿qué te da? Un tercio o 1,3. No, lo que digo, 1 entre 3. 1 entre 3, ¿correcto? Entonces, como te digo, no hay que ser muy exhaustivo en esto, ¿ya? Si eres muy exhaustivo y te vuelves así cuadriculado, perdiste porque te va a salir cualquier cosa y vas a utilizar un tiempo que podrías utilizarlo en otra cosa, ¿ya? Entonces acá vas a decir, un tercio elevado a la x es igual a un tercio, ¿ya? Por lo tanto, llegas a la conclusión de que x, ¿cuánto vale? 1, ¿ya? Luego, como ya tienes X y ya tienes Y, ahora puedes calcular la ecuación de la velocidad. Entonces vamos aquí, perdón, la constante de velocidad. Digo aquí, cálculo de la constante específica de velocidad. ¿Ya? Diré, la velocidad de la reacción lo puedes colocar en cualquiera de estos tres. ¿Ya? Digamos que lo coloco aquí en 1. ¿Ya? Sería igual 7,6 por 10 a la menos 3 es igual a la constante específica de velocidad multiplicada por 1,5 por 10 a la menos 5 elevado a la x, que ya sabemos que es 1, multiplicado por 2,3 por 10 a la menos 5 elevado a la y, que también ya sabemos que vale 1, ¿ya? Entonces, Sebastián, 10 a la menos 5 con 10 a la menos 5 me da 10 a la menos 10. Si eso lo paso acá, me va a quedar 10 a la 7, ¿no? 10 a la 7. Ya. Ahora divide 7,6 entre 1,5 y entre 2,3. ¿Cuánto te da eso? 2,2. 2,2 por 10 a la 7. ¿Ya? Esa es la constante específica de velocidad.
Y la velocidad de la ecuación, ¿a qué sería igual? La velocidad sería la constante 2,2 por 10 a la 7 por la concentración del óxido nítrico elevado a la unidad y la concentración del ozono elevado también a la unidad, que es lo que te están pidiendo en último término en esta pregunta, ¿ya? Se va a cortar, entramos al siguiente link inmediatamente, Sebastián, ¿ya? Ya. Listo, ahí nos vemos al ratito y te pregunto acerca de eso.